Rockstar Games es quizás el nombre más controvertido en los videojuegos, con franquicias icónicas como Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. Constantemente empujan los límites de lo que los videojuegos pueden ser, y a menudo de maneras problemáticas, pero con cada lanzamiento Rockstar parece redefinir una generación y vender millones y millones de copias. De hecho, GTA V es uno de los títulos más exitosos de todos los tiempos, con más de 200 millones de copias vendidas. Es el segundo juego más vendido de todos los tiempos, solo detrás de Minecraft, y ha generado mucho más dinero que cualquier álbum de música, libro o película. Pero si has estado prestando atención, Rockstar está preparando lanzar su juego más esperado hasta la fecha. Los fanáticos han estado esperando Grand Theft Auto 6 durante más de 10 años. Y podría ser el lanzamiento más grande en la historia de los videojuegos. Así que mientras esperamos a ver si GTA 6 estará a la altura, vamos a juntar los 30 años de historia de Rockstar y todos los juegos altamente controvertidos pero revolucionarios que ha hecho. Una historia loca, y todo comienza con dos hermanos que no sabían nada de programación o diseño de videojuegos. Lo único que querían era ser gángster. Todos los niños sueñan con ser más geniales que sus padres, pero en el caso de Sam y Dan Houser, eso no era tarea sencilla. Nacidos en Londres en los años 70, crecieron en un ambiente privilegiado. Su padre era propietario de un reconocido club de jazz y se codeaba con las grandes celebridades del momento, mientras su madre era una actriz destacada, conocida por protagonizar intensos thrillers criminales. Fue precisamente a través de ella que los hermanos desarrollaron una fascinación por las películas de crímenes que solía interpretar. En una ocasión, cuando un amigo de su padre le preguntó a Sam qué quería ser cuando grande, él respondió sin dudar que su sueño era convertirse en un ladrón de bancos. Pero en ese momento, los hermanos Houser crecieron rodeados de música, cine, arte y todo lo que tuviera que ver con cultura pop. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada uno empezó a explorar intereses por caminos distintos. Dan, el hermano menor, se inclinaba más por los libros y la escritura. Su inspiración era ser autor. Mientras tanto, a principios de los 80, Sam desarrolló una fuerte pasión por un medio emergente: los videojuegos. En esa época, la mayoría de los juegos seguían estructuras rígidas y lineales, pero uno que lo marcó profundamente fue Elite, un juego que permitía explorar galaxias con total libertad. Sam solía perderse durante horas en un videojuego, dándole riendas sueltas a su sueño de delincuente interestelar. Saqueaba naves, derrotaba enemigos y se hacía pasar por un pirata del espacio. Para él, Elite representaba todo lo que un videojuego debería ser: una experiencia inmersiva que se transportaba a otra realidad. Desde pequeño, sus padres aseguraban que tuviera las consolas más modernas del mercado, pero fue en su cumpleaños número 18, en 1989, cuando su vida dio un giro inesperado. Su padre decidió llevarlo a un viaje que terminaría marcando su destino. Más allá de los parques temáticos o de los rascacielos, Sam se quedó prendado con el ritmo frenético, el desorden y el bullicio de Nueva York. La ciudad lo atrapó y la energía que irradiaba no pasaba desapercibida. Durante ese viaje, el padre organizó un almuerzo con un ejecutivo de una discografía llamada BMG. Sam pasó todo el rato lanzando críticas al ejecutivo por estar desconectado del mundo juvenil. Al final del encuentro, el ejecutivo se volvió hacia su padre y le dijo: tu hijo está completamente loco, pero tiene ideas brillantes. Y así, sin planearlo, Sam consiguió su primer empleo. Cuando comenzó sus estudios universitarios en Londres, Sam aprovechaba los ratos libres entre clases para ir a las oficinas de BMG. Con mucho esfuerzo y dedicación, se fue ganando la confianza de los directivos, justo cuando la empresa se preparaba para dar un paso arriesgado. A comienzos de los años 90, BMG estaba considerando entrar en el mundo del cine, pero el costo y el riesgo eran demasiado altos. Entonces decidieron apostar por algo más accesible pero igual de prometedor: los videojuegos. En aquel momento, la industria no tenía el mismo prestigio que el cine o la música, pero ya generaba ingresos anuales de más de $7.000 millones. Escucha bien, $7.000 millones. Y con una inminente llegada de la consola de PlayStation de Sony, se esperaba un crecimiento de más de $2.000 millones adicionales. Así que en 1994, BMG lanzó BMG Interactive, una división enfocada en publicar videojuegos desarrollados por estudios externos, replicando el modelo que usaban para distribuir la música de diferentes artistas. Aunque era una inversión modesta, podría ser altamente rentable si los videojuegos resultaban ser el próximo fenómeno cultural. Y para Sam, que llevaba toda la vida obsesionado con los juegos, no cabía duda de que así sería. En cuanto se enteró del nuevo proyecto, Sam pidió un puesto en la división interactiva.
Los ejecutivos aceptaron encantados, aunque su sueldo era de apenas 120 libras a la semana y no tenía experiencia en programación o diseño. Su entusiasmo era innegable. Desde el primer día, Sam se metió de lleno en cada parte del proceso. La mayoría de los títulos que publicaban resultaban ser fracasos, pero de vez en cuando aparecía uno que otro que le generaba ganancias decentes. Aún así, en apenas 2 años, Sam había escalado hasta convertirse en el director de desarrollo de BMG Interactive, y para entonces su única obsesión era dejar una huella en la historia de los videojuegos. Solo necesitaba un éxito y estaba más cerca de lo que realmente imaginaba. En 1996 recibió una llamada desde Escocia. Era un estudio llamado DMA Design, que necesitaba un editor para un proyecto en el que estaba trabajando, un juego llamado Rey in Chess. Según la DMA, se trataba de una ciudad viva y en movimiento, en el que el jugador podía recorrer libremente mientras perseguía criminales. La idea sonaba bastante bien, pero había un problema enorme, y es que el juego era un desastre. DMA quería que la experiencia fuera lo más realista posible. El jugador controlaba a la policía, y eso significaba un montón de normas y procedimientos. El resultado, más un simulador que un juego divertido, y sinceramente bastante aburrido para los usuarios. Pero Sam, como siempre, tenía ideas poco convencionales para salvarlo. ¿Qué pasaría si el jugador pudiera ignorar los semáforos? O si pudiera romper los límites de velocidad, o incluso manejar sobre las aceras. Y luego pensó y le dio un giro radical. ¿Qué tal si en vez de la policía fueras el delincuente? Y si pudieras robar autos, atropellar peatones, ganar puntos por el caos o incluso disparar a la policía. Con esa visión, Rise and Chase se transformó por completo. Dejó de ser un juego rígido y se convirtió en una experiencia irreverente y caótica. Y como el concepto había cambiado tanto, el título ya no encajaba. Sam propuso uno nuevo que lo resumía todo: Grand Theft Auto. La idea entusiasmó al equipo de DMA y justo en ese momento se sumó al proyecto el hermano de Sam, el cual acababa de graduarse de literatura en la Universidad de Oxford. A diferencia del cine, de los libros, los videojuegos ofrecían una narrativa interactiva, algo que Dan le intrigaba enormemente. Al igual que su hermano, Dan era un fanático del cine de mafiosos y de la cultura pop, así que juntos llenaron el juego de referencias cinematográficas, música provocadora y un sinfín de travesuras delictivas. Nunca antes se había llevado un videojuego hasta estos límites y sabía que iba a generar polémica, pero en lugar de evitarla, decidieron usar esa controversia como parte del plan de marketing. Antes de su lanzamiento, ya habían padres alarmados, medios como The Guardian lo tildaban como el juego más polémico de la década. Incluso la Cámara de Lores de Reino Unido se puso a criticarlo públicamente, pero la pregunta clave en esta situación era: ¿le gustaría al público? GTA llegó al mercado el 28 de noviembre de 1997 y la recepción fue bastante variada. Algunos la atacaron por sus gráficos simples y controles imprecisos, pero otros lo defendieron por ser extremadamente divertido, adictivo y por ofrecer una libertad nunca antes vista. Las ventas despegaron de inmediato. A diferencia de la mayoría de los juegos que se venden bien al principio y luego se desinflan, GTA tuvo un crecimiento lento pero constante, alimentado por el boca a boca, tanto así que al cabo de un año y medio seguía en el top 20 de ventas y ya había superado el 1.000.000 de copias vendidas. Pero irónicamente, a pesar de ese éxito, tanto Sam como Dan estaban en riesgo de perder sus trabajos. No era culpa suya. Los ejecutivos de BMG no comprendían el potencial de los videojuegos y además habían cometido un error garrafal: abrir 27 oficinas nuevas en distintas partes del mundo. En vez de arreglar sus finanzas, decidieron vender la división interactiva, y fue así como en 1998 BMG Interactive fue vendida por $14.2 millones. Este fue vendido a una empresa con sede en Nueva York que se volvería clave en esta historia: Take-Two Interactive. Take-Two Interactive era un editor de videojuegos y fue el propio Sam quien se puso en contacto con su CEO. Juntos trazaron un plan. En lugar de que BMG Interactive fuera absorbida y diluida, decidieron que funcionara como una filial dentro de Take-Two, y como Sam quería preservar la cultura rebelde y creativa que había fomentado, la renombraron con un nombre que lo decía todo: Rockstar Games. Además de fundar Rockstar Games, Sam asumió el cargo también de vicepresidente de desarrollo global de productos en Take-Two, lo que puso a cargo de todos los estudios que trabajaban bajo la compañía. DMA Design
La desarrolladora escocesa responsable del primer GTA aún operaba de forma independiente y había pasado por varias adquisiciones en los últimos años. Pero en 1999, Take-Two compró DMA por $11 millones y la rebautizó como Rockstar North. Con eso, tanto el desarrollo como la publicación de Grand Theft Auto quedaba finalmente bajo el mismo techo. En ese momento, la saga GTA aún era un fenómeno relativamente de nicho. Rockstar Games no había probado todavía que podía estar a la altura de su nombre. Así que los hermanos Hauser y el equipo de creativos rebeldes hicieron una promesa: no se dejarían llevar por las expectativas de la industria y solo producirían los juegos que ellos mismos disfrutarían. Eso incluía, por supuesto, una secuela de su título estrella. La visión era bastante clara: transformar GTA en la franquicia más importante de videojuegos, aunque eso implicara encender más de una polémica en el camino. El 22 de octubre de 1999, Rockstar lanzó GTA 2. Aunque trajo algunas mejoras respecto al original, la crítica fue unánime: como secuela no cumplía las expectativas. Parte del problema fue que Take-Two impuso un calendario de lanzamiento muy ajustado, y el resultado fue un juego con gráficos desfasados para la época, mientras otros títulos como Metal Gear Solid revolucionaban la narrativa interactiva. GTA 2 parecía bastante estancado en ese momento. Esta vez, el jugador controlaba un personaje sin voz dentro de un entorno futurista llamado Anywhere City. Para ser justos, el juego mantenía la esencia que había hecho famoso el primero: caos urbanos, bandas callejeras, atropellos, tiroteos y persecuciones policíacas. Aunque muchos elementos estaban ya algo gastados, la fórmula seguía siendo entretenida. El público respondió positivamente y GTA 2 duplicó las ventas del original, superando los 2 millones de unidades vendidas. Ese éxito bastó para justificar una tercera entrega, pero esta vez el enfoque sería radicalmente distinto. Por esos días, Sony se preparaba para lanzar la esperada PlayStation 2, lo que abría nuevas posibilidades técnicas, y ahora que DMA se había integrado completamente como Rockstar North, ya no había presión para sacar el juego con prisas. Podía tomarse su tiempo, y eso justamente hicieron. Sam y Dan tenían grandes ambiciones. No querían hacer solo una secuela, sino una trilogía completa. Cada juego ambientado en una ciudad ficticia inspirado en un estado estadounidense: Liberty City, basada en Nueva York; Vice City, inspirada en Miami; y San Andrés, en California. Comenzaron con GTA 3 y fue ideal porque la nueva oficina de Rockstar estaba justamente en Nueva York. Gracias al salto técnico de la nueva consola de Sony, Rockstar pudo construir una ciudad tridimensional con vida propia. Pero lo que realmente hizo especial a GTA 3 no fue su apariencia, sino su narrativa. Ahora, no solo era un conductor causando caos, esta vez había una historia. Desde el principio, el protagonista era traicionado por su novia durante un atraco, y cuando lo transportaban a prisión, una emboscada le permitía escapar. A partir de ahí, el jugador debía abrirse camino en un mundo criminal de Liberty City, buscando en última instancia venganza. La trama fue idea de Dan Hauser, que asumió el rol de guionista principal. Sí, era una historia llena de clichés, pero era intencional. El juego estaba plagado de personajes salidos de películas de mafiosos, casi todos salidos de producciones que los hermanos habían visto durante años. Las icónicas estaciones de radio con música licenciada y diálogos satíricos que también ayudaban a que el mundo se sintiera mucho más vivo que nunca. Sam y Dan querían que GTA 3 se sintiera como una película interactiva de gángster, y no escatimaron en violencia, humor negro ni escenas subidas de tono. Podría, por ejemplo, llevar a tu personaje a un callejón con una trabajadora sexual a cambio de un poco de dinero. Tu nivel de salud aumentaba, pero luego podías atropellar a la mujer y recuperar el dinero. Así de crudo, ¿eh? Y por supuesto, esto encendió muchísimo las alarmas. En entregas anteriores, Rockstar había aprovechado la polémica como parte de su marca, pero esta vez el escándalo amenazaba con salirse de control. Los videojuegos, al igual que las películas, tienen un sistema de clasificación por edades, desde la E para todas las edades hasta la temida AO, solo para adultos, que prácticamente condena un título a la invisibilidad comercial. Tiendas como Walmart, Best Buy no venden juegos con esa clasificación. Rockstar apuntaba a la clasificación de M o Mature, equivalente a una película para mayores de 17 años, pero debido al contenido sexual y violento de GTA 3, había una preocupación muy real de que terminara etiquetado como solo para adultos. Y entonces, a solo un mes de lanzamiento, ocurrió algo inesperado. Desde la ventana de su apartamento en Nueva York, Sam Hauser observó con horror cómo las torres gemelas ardían. Era un momento oscuro para la ciudad y para Rockstar, que justo estaba por lanzar un juego ambientado en una ciudad ficticia inspirada en Nueva York. Esto fue una señal de alerta inmediata. Faltaban solo unas semanas para el estreno de GTA 3.
y por tanto Sam como Dan se preguntaron si lo correcto era seguir adelante. Tal vez el juego sería visto como insensible o simplemente inapropiado, pero sabían que, más allá de la violencia, el sarcasmo, el contenido adulto, GTA 3 era, en el fondo, una carta de amor a la ciudad y la cultura estadounidense. En lugar de cancelar el proyecto, optaron por hacer un ajuste clave. Eliminaron las torres del juego, desactivaron la posibilidad de volar y redujeron el nivel de violencia explícita. Estos cambios resultaron estratégicos y permitieron que el juego obtuviera una clasificación de mature en lugar de solo para adultos. Aún así, GTA 3 seguía siendo transgresor y cuando finalmente se lanzó, la polémica no tardó en estallar. La crítica principal se centró en las escenas de contenido sexual y en el hecho de que el jugador podía recuperar el dinero luego de contratar a una trabajadora sexual y por medios extremadamente violentos recuperar su dinero. Gobiernos, grupos de padres y organizaciones de derechos humanos se pronunciaron. En países como Australia, directamente el juego fue prohibido, pero esta controversia quedó eclipsada con algo mucho más grande: el éxito. La prensa especializada lo aclamó, los jugadores no paraban de recomendarlo, y GTA 3 se convirtió rápidamente en el juego más vendido de PlayStation 2, generando más ingresos que cualquier otro título de la época. En su primer año, GTA 3 recaudó más de $400 millones y vendió más de 14 millones de copias en total. Más allá del escándalo, lo que realmente sorprendía era cómo el juego estaba transformando la percepción de los videojuegos en general. Lo que muchos seguían viendo como un entretenimiento para frikis, ahora atraía una audiencia masiva. Al mismo tiempo, Rockstar colocó 2 títulos más en el top 10 de ventas. Con eso, en solo 4 meses después del lanzamiento de GTA 3, las acciones de Take-Two Interactive se dispararon de $7 a casi $20. Buenas noticias llovían para Rockstar, pero también venía una nueva presión. ¿Cómo superar este fenómeno? La respuesta: la siguiente entrega de la trilogía, Vice City. Está ambientada en una versión ficticia de Miami en los años 80. Para Sam y Dan era la época dorada del crimen organizado y el escenario perfecto para subir aún más su listón. El presupuesto asignado era de $5 millones, pero como ya contaban con el motor gráfico de GTA 3, pudieron enfocarse en pulir la jugabilidad, ampliar funcionalidades y crear un mundo aún más inmersivo. Era una época donde la mayoría de los juegos usaban paletas oscuras para ahorrar recursos. Vice City, por lo contrario, desbordaba color, luces de neón, playas, autos deportivos y una moda ochentera por todos lados. A nivel narrativo, Dan Houser también dio un salto. Inspirado en clásicos como Scarface y Miami Vice, escribió una historia de poder, traición y venganza que se sentía como una serie de televisión violenta y bastante adictiva. Para elevar el realismo, Rockstar contrató figuras reconocidas del cine como Ray Liotta y Burt Reynolds para prestar sus voces a los personajes principales. Además, desarrollaron unas 900 páginas de diálogos para personajes secundarios, conversaciones callejeras y estaciones de radio. Todo eso dando la sensación de una ciudad que respiraba. Cuando Vice City salió al mercado en octubre del 2002, fue otro bombazo. En sus primeras 48 horas, vendió 1.4 millones de copias, convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso de la historia de videojuegos hasta ese momento. A la larga, vendió incluso más que GTA 3 y ayudó a que los ingresos de Take-Two superaran los $1.000 millones. En un abrir y cerrar de ojos, Rockstar se había convertido en la marca más deseada y admirada de toda la industria. Ya no era posible ignorar el impacto cultural de Grand Theft Auto. Por supuesto, con el éxito también vinieron los problemas. Una de las misiones del juego incluía la frase literal: matar a los haitianos. Aquello desató la furia de la comunidad haitiana en los Estados Unidos, que protestó enérgicamente. Incluso el vocero del presidente de Haití acusó al juego de promover racismo, incitar el genocidio y causar un daño psicológico grave. Las críticas fueron feroces. Rockstar enfrentó una demanda millonaria y tuvo que emitir una disculpa pública. También se vieron obligados a modificar ciertas frases e ediciones futuras en el juego. Mientras el equipo legal de relaciones públicas se ocupaba del escándalo, los Houser ya estaban trabajando en su proyecto más ambicioso. La próxima entrega de GTA sería aún más provocadora, más explícita y con un enfoque aún más cargado de tensión racial y sexual. Pero un pequeño desliz lo colocaría en el centro de la polémica más intensa que la historia de videojuegos haya vivido jamás. GTA San Andrés
fue concebido como el proyecto más ambicioso que Rockstar había intentado hasta ese momento. El juego presentaba un vasto mapa que abarcaba versiones ficticias de Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Todo era más grande, más detallado y también mucho más provocador que cualquier cosa que hubiesen hecho antes. Una de las apuestas más arriesgadas fue la historia. Seguían un protagonista afroamericano en pleno auge de las guerras de pandillas en el sur de Los Ángeles durante los años 90. Esto preocupaba a Rockstar. Temían que la SRB, el organismo encargado de clasificar los juegos por edad, interpretara el enfoque como una burla o un estereotipo racial. Pero la verdad es que este guión era hasta entonces el más serio y complejo que Dan Houser había escrito. Aún así, ni siquiera este era el mayor problema que enfrentaban. Sam Houser estaba harto de lo que consideraba un doble estándar en la industria del entretenimiento. ¿Por qué las películas podrían mostrar desnudo, sexo, violencia explícita y recibir una clasificación de R, mientras los videojuegos debían autocensurarse para no caer en la temida etiqueta solo para adultos? Él quería desafiar esa norma, así que en San Andrés los jugadores podían salir hasta con 6 novias diferentes y con ellas desbloquear un minijuego sexual que iba mucho más allá de una insinuación. Se trataba de escenas jugables explícitas. La pregunta era si el juego podría seguir siendo clasificado como mature con ese contenido incluido. Cuando lo consultaron con la SRB, la respuesta fue clara. Si esas escenas permanecen, la clasificación sería de AO. Eso significaba que las tiendas como Walmart y Best Buy no lo venderían. Era un golpe directo al corazón del modelo de negocio. Sam, modesto pero pragmático, tomó la única decisión viable. El contenido tenía que desaparecer, pero eliminarlo por completo era bastante arriesgado. El juego ya estaba casi terminado y borrar las líneas enteras de código tan cerca del lanzamiento podría romper con todo. No había tiempo para arreglar los errores que pudieran surgir, así que optaron por una solución técnica común en el desarrollo: el grappling. Básicamente, ocultaron el minijuego en el código, lo desactivaron y lo hicieron inaccesible en condiciones normales. Para los jugadores, las escenas simplemente terminaban con la cámara alejándose del exterior de la casa, pero bajo la superficie, el minijuego seguía ahí, escondido. Y así, en octubre del 2004, San Andrés fue enviado con el minijuego oculto y obtuvo una clasificación de mature. Salió a la venta como el mayor título de Rockstar hasta entonces. La recepción fue inmediata y masiva y el público lo adoró. Se convirtió en el juego más vendido de toda la historia de PlayStation 2, con más de 27 millones de unidades vendidas a lo largo de todo el tiempo. San Andreas volvió a abrir las puertas del mundo gamer a millones de nuevos jugadores, pero con él también vino una comunidad entusiasta y curiosa, los modders. Estos usuarios ya habían demostrado en títulos anteriores su habilidad para hurgar en el código y encontrar contenido eliminado. Esta vez descubrieron algo mucho más escandaloso. Modificar el código de la versión de consola era bastante complicado, pero apenas salió la versión para PC, el panorama cambió por completo. La comunidad modders, siempre un paso adelante, accedió a los archivos ocultos que Rockstar había dejado dormidos en el código. En poco tiempo, crearon un mod que restauraba las escenas sexuales jugables. Lo bautizaron con ironía, basándose en la frase usada en el juego por las novias cuando invitaban a su casa: Hot Coffee. Y en ese momento, Rockstar cometió un error colosal. El mod se viralizó casi al instante. En lugar de reconocer lo sucedido, Rockstar afirmó que esas escenas habían sido creadas desde cero por los propios jugadores. De haber sido cierto, todo habría quedado ahí, pero no lo era. La SRB inició una investigación. Lo que descubrieron fue que las escenas sexuales no solo existían, sino que estaban programadas en todas las copias del juego, aunque inactivas. Rockstar había mentido. Habían entregado un juego con contenido AO sin declararlo. Y eso encendió la tormenta perfecta. Los padres entraron en pánico, los medios arremetieron y la SRB, que durante años había luchado por legitimizarse frente a los legisladores, sintió que todo ese esfuerzo se desmoronaba. La senadora Hillary Clinton, en plena era de conservadurismo mediático, se subió a la ola. Amenazó con impulsar una legislación federal para regular los videojuegos, comparándolos con pornografía accesible para menores. Y todo era por culpa de Rockstar. Al final, la ley propuesta no fue aprobada.
gracias a la presión ejercida por la SRB, la comunidad gamer y los defensores de la libertad de expresión. Pero eso no salvó a Rockstar ni a Take-Two Interactive de enfrentar graves consecuencias. Para empezar, San Andreas fue recategorizado oficialmente como solo para adultos, lo que provocó una retirada inmediata por parte de los grandes minoristas como Walmart y Best Buy, que representaban nada más y nada menos que el 20% de las ventas. Australia, por su parte, prohibió el juego por completo. Rockstar tuvo que desembolsar alrededor de $25 millones para modificar, retirar y volver a lanzar una versión censurada que pudiera regresar a los estantes. Las acciones de Take-Two se desplomaron un 13% y la mala fama se extendió como pólvora, afectando a otros juegos del estudio, incluyendo a Bully y The Warrior. Para fines del 2006, Take-Two acumulaba pérdidas por casi $185 millones y eso fue solo el comienzo del desastre. La ciudad de Los Ángeles presentó una demanda por publicidad engañosa. El fiscal de Manhattan abrió una investigación penal y la Comisión Federal de Comercio también intervino para investigar si Rockstar había intentado engañar a la SRB. Hubo protestas frente a las oficinas de Rockstar en Nueva York, llovieron las demandas colectivas y 3 de los 5 cofundadores de la compañía renunciaron en menos de un año. Al final, solo quedaban en pie los hermanos Hauser, Sam y Dan. El escándalo de Hot Coffee dejó cicatrices profundas. Fue una humillación pública y un caos interno que casi desmorona la estructura de Rockstar y Take-Two. Aún así, San Andreas y toda la trilogía de GTA fueron, sin lugar a dudas, un triunfo comercial y cultural. Después de sobrevivir a la tormenta, los Hauser tenían la oportunidad de empezar de nuevo. Y como era de esperarse, sus planes aún eran más ambiciosos. La trilogía de GTA convirtió a Sam y a Dan en leyendas dentro y fuera de la industria, pero GTA no era el final del camino, era solo una pieza más del rompecabezas. Take-Two era la empresa matriz de Rockstar Games y su función era la de edición, no desarrollador. El verdadero músculo creativo venía de los estudios internos de Rockstar. En los años siguientes, la compañía expandió su red adquiriendo otros estudios para desarrollar sus franquicias. Uno de esos estudios fue Angel Studios, que tras su adquisición pasó a llamarse Rockstar San Diego. Aunque su primer proyecto bajo el ala de Rockstar, un shooter del oeste llamado Red Dead Revolver, no fue un gran éxito, terminaría siendo clave para la supervivencia de la compañía. Y es que Rockstar tenía un problema técnico inminente. Sus juegos más grandes, como GTA 3 y San Andreas, dependían de un motor de terceros llamado Render World, pero en 2004 Electronic Arts, uno de los principales competidores, compró la empresa que lo desarrollaba. Eso pondría a Rockstar en una situación incómoda, pues no podrían seguir usando ese motor. Bajo circunstancias normales, habría sido un desastre. Sin motor gráfico no hay juego, pero el equipo de San Diego tenía un as bajo la manga. Habían estado trabajando durante años en su propia tecnología, desarrollada originalmente para Red Dead Revolver. En lugar de una crisis, el problema se convirtió en una oportunidad. Poco antes del lanzamiento de San Andreas, Sam le pidió al equipo de San Diego que rediseñara completamente su motor gráfico, con la vista puesta en una nueva generación de consolas, la PS3 y la Xbox 360. El resultado fue Rockstar Advanced Game Engine, o RAGE. Desde ese momento, sería la base de todos futuros juegos de la compañía, incluyendo el próximo gran lanzamiento, GTA 4. Rockstar North sería el encargado de esta nueva entrega. Mientras tanto, el equipo de San Diego continuaba explorando el potencial de su juego, que pronto evolucionaría hacia Red Dead Redemption. En cuanto a GTA 4, el presupuesto era monumental, $100 millones, pero Sam y Dan no querían hacer simplemente otra GTA más. Su objetivo era destilar la esencia de la franquicia, eliminar lo necesario y perfeccionar cada elemento hasta el mínimo detalle. La ambientación volvía a ser Liberty City, una versión ficticia de Nueva York en los tiempos modernos. Para construirla, los desarrolladores estudiaron meticulosamente la arquitectura real de la ciudad, el comportamiento del tráfico, las particularidades demográficas de cada barrio, incluso detalles que el jugador nunca vería. Esta vez querían crear una versión viva y respirante de Nueva York. Con el nuevo motor RAGE y las nuevas consolas, Rockstar pudo ofrecer gráficos impresionantes, mundos tridimensionales con interiores jugables y una física detallada que hacía que el entorno reaccionara con realismo. Pero
Pero el verdadero salto estaba en la narrativa. Dan Houser elevó el nivel del guión. Ya no trataba de glorificar el crimen ni de parodiar películas de mafioso. En cambio, el juego presentaba a Niko Bellic, un protagonista complejo, moralmente ambiguo, que llegaba a América huyendo de su pasado y buscando una segunda oportunidad. En vez de vender el sueño americano, GTA 4 lo cuestionaba. La historia de GTA 4 no solo era madura y cinematográfica, sino que ofrecía una carga emocional real, algo pocas veces visto en la industria hasta ese momento. Esa profundidad narrativa fue una de las claves por las que al estrenarse en el verano del 2008, GTA 4 se convirtió en el juego mejor valorado de la historia y recaudó más de $310 millones en apenas 24 horas. Hasta hoy, ha vendido más de 28 millones de copias. Para muchos jugadores y críticos, sigue siendo la mejor entrega de toda la saga, y no es una exageración decir que redefinió todo lo que un videojuego podía ser. Sam Houser había cumplido su sueño, pero eso apenas era el principio. 2 años después, Rockstar San Diego, el estudio responsable del motor Rage, lanzó Red Dead Redemption. Esta vez, la acción no transcurría en las calles plagadas de autos deportivos, sino en las vastas llanuras del salvaje oeste. El jugador volvía a caminar entre la delgada línea que separa la ley del crimen, pero en un contexto totalmente nuevo. Este vendió más de 23 millones de copias y recibió innumerables premios por su mundo inmersivo, su narrativa envolvente y su estilo cinematográfico, confirmando que Rockstar no era solo la compañía de GTA. Aún así, detrás del éxito, empezaban a surgir algunas complicaciones. Desarrollar GTA 4 había costado más de $100 millones, involucrando a cientos de personas y tardando casi 4 años. Red Dead Redemption costó a cerca de 90 millones y tardó 5 años. Y el siguiente gran título de Rockstar, GTA V, se estaba cocinando con un presupuesto estimado de 265 millones y miles de personas trabajando en él. Cada proyecto era más ambicioso, más costoso y más lento que el anterior. Y bueno, voy a hacer una pausa aquí para decir que esa es la paradoja de escalar en esta industria. Cuanto más alto apuntas, más frágil se vuelve tu modelo de negocio. Rockstar entendía que no podía depender de un solo gran lanzamiento cada 5 o 6 años, así que trazaron un nuevo plan: usar GTA V como plataforma a largo plazo. La historia principal de GTA V elevaría todos los estándares establecidos por las franquicias, pero lo más importante era que Rockstar invertiría millones en un nuevo modo, GTA Online, un universo multijugador expansivo, en constante evolución, con contenido adicional regular y, claro, microtransacciones. Era la fórmula perfecta para generar ingresos recurrentes mientras se cocinaba el próximo gran título. Y así, el 17 de septiembre del 2013, GTA V salió al mundo. Ni Rockstar sabía cuán masivo sería su impacto. Más de una década después, el juego sigue rompiendo récords. Con más de 205 millones de copias vendidas, es el segundo juego más vendido de todos los tiempos, superado solo por Minecraft. Pero gracias a las ventas combinadas con las microtransacciones de GTA Online, se estima que el juego ha generado más de 8.600 millones de dólares, colocándolo entre los productos de entretenimiento más rentables de toda la historia, superando películas, discos y libros. Pero si algo nos ha enseñado la historia de los Houser, es que siempre están preparando el siguiente gran golpe. Y esta vez todos saben cuál es: Grand Theft Auto 6. El mundo entero tiene los ojos puestos en Rockstar. La gran pregunta es: ¿podrán superar ya lo insuperable? La primera pista llegó en 2018, cuando Rockstar lanzó Red Dead Redemption 2 y lo que ofrecieron fue una obra de arte. Esto nos llevó a los últimos días del viejo oeste en un mundo abierto tan rico y detallado que parecía imposible que fuera real. Los críticos lo recibieron con ovaciones unánimes, narrativa profunda, personajes complejos, gráficos deslumbrantes y un nivel de detalle que rayaba la obsesión. Una vez más, Rockstar había subido el listón para toda la industria. Y las cifras lo confirmaban. Red Dead Redemption 2 ya superaba las 67 millones de copias vendidas, ubicándose entre los 6 juegos más exitosos de todos los tiempos. Pero cuando la emoción por este juego se fue calmando, los focos volvieron a apuntar al gigante dormido, GTA. Hoy en día, sigue siendo impresionante cómo GTA V se mantiene vigente tras una década desde su debut
en consolas que ya están obsoletas, como la PS3 y la Xbox 360. Pero ahora, con la nueva generación de consolas en el mercado, la gran incógnita es: ¿qué tienen preparado los creadores de la franquicia más irreverente de los videojuegos para GTA 6? Durante años, los fanáticos rastrearon cada rincón de internet en busca de cualquier pista sobre el próximo capítulo. Los rumores eran constantes, las teorías infinitas, pero la información oficial prácticamente inexistente. Y cuando finalmente llegó una noticia concreta, no fue precisamente lo que todos esperaban. Poco después del lanzamiento de Red Dead Redemption 2, Dan Houser se tomó una licencia prolongada y nunca más volvió. En 2020 anunció oficialmente su salida de Rockstar Games. Aunque nunca se dio una razón oficial, múltiples fuentes aseguran que fue a causa del agotamiento extremo, tras semanas de jornadas de hasta de 100 horas. A pesar de su salida, para ese entonces GTA 6 ya llevaba más de 7 años en desarrollo, así que es muy probable que su legado creativo esté impregnado en cada rincón del proyecto. Y entonces, por fin, en noviembre de 2023, el mundo vio el primer tráiler. En menos de 24 horas, superó las 90 millones de reproducciones, rompiendo récord en YouTube para un video no musical. Sin lugar a dudas, GTA 6 no solo era el juego más anticipado de todos los tiempos, también apuntaba a ser el más ambicioso jamás creado. Uno de los rumores más impactantes fue su presupuesto. Filtraciones no confirmadas estiman que Rockstar podría estar invirtiendo más de $2.000 millones entre desarrollo y marketing, siendo más de 7 veces lo que costó GTA V. Entonces, ¿qué sabemos realmente de GTA 6? Esta vez el escenario será una versión moderna de Miami y la historia seguirá a 2 protagonistas. Uno de ellos, por primera vez en la saga, será una mujer. Sobre la jugabilidad y la narrativa, Rockstar aún guarda silencio, pero si algo nos ha enseñado la trayectoria de la compañía, es que hay una constante. Sam y Dan Houser siempre buscaron que cada título nuevo fuera aún más grande, más realista, más inmersivo, sin importar cuánta polémica generara en el camino. Esa precisamente es la razón por la que Rockstar ha dominado la industria por más de 2 décadas. Y aunque esta espera ha sido larga, todo apunta a que valdrá la pena. Rockstar Games no es solo un estudio de videojuegos, es una revolución creativa. Es un equipo inconformista que con visión y osadía cambiaron la manera en la que entendemos los videojuegos. Nos dieron mundos donde pudimos ser criminales, héroes y forajidos, y sobre todo libres. Y si algo es seguro, es que aún no han dicho su última palabra. Quién sabe, tal vez vivamos lo suficiente para ver a GTA 7. O quizás puedas ver la salida de Fofo Márquez de prisión, que a pesar de ser un millonario influencer mexicano, sufrió condena de 17 años de cárcel tras golpear a una mujer, y documenté en el siguiente video.